Y anoche en Cadena Nacional el presidente Sebastián Piñera hizo un balance de sus 3 años de gobierno y anunció 2 proyectos referentes, por lo menos uno al bono de marzo y otro al reajuste al salario mínimo. Y el mandatario además destacó los logros de su administración, poniendo especial énfasis en el crecimiento económico, la reconstrucción y el empleo. Queremos conversar sobre este tema, digo, y nos acompaña en el estudio el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Buen día, senador. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? A ver. Yo, bien. ¿La corbata quiere decir algo? ¿Esa corbata de esperanza? Verde esperanza, sí, porque tengo esperanza de que en mi región pueda llover. Ya llevamos 8 años de sequía y hablando en serio. La verdad es que es una situación sumamente dramática en el abastecimiento de agua potable para la población. Las localidades rurales hay que estar con camiones de aljibe. Hay gente que recibe 200 litros de agua cada 7 días, 8 días. Nosotros nos quejamos cuando nos quedamos 6 horas sin agua. Claro, y realmente es una situación dramática. Los embalses están prácticamente todos secos y se ha tratado de desarrollar toda una tarea de emergencia a través de un delegado presidencial por parte del Ministerio del Interior, pero necesitamos a las autoridades nacionales en terreno, en cada una de las comunas y con recursos extras que hasta el momento no han llegado en cantidad suficiente. Así que esperamos que este mes, que es el más duro para la gente, porque es el más duro porque los ganados caprinos, las cabras bajan de la cordillera, no tienen pasto, no tienen agua, no tienen alimento. Hay muchas familias, los crianceros, los comuneros. En la región hay una realidad de comunidad colectiva de propiedad de la tierra, que son las comunidades agrícolas que vienen desde los tiempos de la colonia, que es muy especial porque es una propiedad colectiva, son zonas de secano y la gente ahí vive de una pequeña mini agricultura y fundamentalmente el ganado caprino, y ese es el que más sufre. Senador, usted habla de recursos, que hay que inyectar recursos en eso estamos todos de acuerdo y se vienen hablando hace mucho tiempo, pero hay 200 millones de dólares que se van a utilizar ahora en este bono de 40.000 pesos y que fue anunciado por el gobierno. Bonos que vienen de la época, ya sabemos, de varios gobiernos atrás, incluso el gobierno de Bachelet, en el año 2009 hubo 2 bonos también de por medio, 40.000 pesos también, uno de ellos. ¿Usted está conforme con que se entreguen este tipo de bonos en esta época del año? Bueno, yo creo que a todos nos gusta que nos den un bono, no creo que nadie se queje por eso. Ahora hay que ver bien el contexto. El gobierno de la presidenta Bachelet entregó 2 bonos en momentos de crisis internacional financiera extraordinariamente grandes y graves. ¿Y cuál fue el esfuerzo que se hizo en ese gobierno? En ese gobierno el esfuerzo que se hizo fue aumentar el gasto público, invertir para mantener empleo en los niveles más vulnerables y mantener una actividad económica al interior del país que nos permitiera ir superando la crisis y generar condiciones que después se han ido recogiendo con los años, en estos últimos 3 años en que el país ha retomado la senda de crecimiento una vez que se ha ido superando la crisis internacional. Son contextos completamente distintos. Pero también, senador, es cierto, disculpe, pero también es cierto que son contextos diametralmente distintos, tienen un signo inverso, pero no parecieran que cuando el país está tan bien, cuando los indicadores económicos de prácticamente todas partes digo, de todos los indicadores locales están tan bien, ¿no pareciera el momento de que esa riqueza le llegue a todo el mundo? Sin duda, pero un bono no es que te llegue la riqueza a todo el mundo. A mí lo que me interesa, a mí me parece bien el bono, nosotros lo pedimos el 2010, lo pedimos el 2011, el gobierno dijo que no, lo da ahora, es año de elecciones, está bien. En marzo del 2010 dieron un bono. Nosotros pedimos, perdón, ese fue por el terremoto. Nosotros pedimos que se hiciera un bono marzo permanente, que la gente supiera que en marzo le llegaba un bono permanente. Lo hicimos el 2010, se nos dijo que no, el 2011 se nos dijo que no, bueno, se da el bono ahora, está bien, yo no tengo inconvenientes con eso. A mí lo que me preocupa, sí, si queremos dar señales en la línea que tú planteabas, es lo que nos van a plantear en el proyecto de reajuste al salario mínimo, porque este debate lo tuvimos el año pasado. El gobierno nos dijo en todos los tonos que no, incluso se pelearon con el presidente de un partido de derecha, porque no fueron capaces de acercarse y de llegar a esa cifra simbólica de 200.000 pesos para el año pasado. Ahora no es ninguna gracia anunciar que vamos a llegar a 200.000 pesos porque basta aplicar nomás el índice de crecimiento del IPC y ya estamos en 202.000 pesos. De manera que yo quiero ver la letra chica una vez que llegue el proyecto, para ser franco. Porque nosotros lo que vamos a plantear ahí, como hicimos el año pasado, es que en las condiciones que está el país hay que dar señales de que se va redistribuyendo mejor la riqueza, como tú dices, y sin duda que lo que necesitamos en los sectores de mayor vulnerabilidad es empleo estable, empleo digno, empleo mejor remunerado, no la situación de precariedad que existe hoy día, porque ahí se presenta como un tremendo logro el aumento del empleo, lo que es cierto, en términos de número.
pero no en términos de calidad. La mayoría de ese empleo es empleo precario, muy cercano al sueldo mínimo, fundamentalmente en mujeres, y eso lo que ha hecho es aumentar la brecha de ingreso salarial entre hombres y mujeres, y de eso nadie habla nada. Entonces, yo creo que estos temas hay que plantearlos, junto con el aumento del salario mínimo, ver lo que sucede con la calidad del empleo y a su vez ver lo que tenemos que hacer en términos de reformas laborales para garantizar que los trabajadores tengan una relación más equilibrada entre empleador y trabajador. Senador, pero ¿sabe qué pasa cada vez que, y por 20 años de concertación también, cuando se dan las cifras de desempleo versus las cifras de empleo, siempre se destaca que, cuando hay algo que destacar, digamos que bien que bajó el desempleo, ¿no es verdad? Sin duda, pero sin cuando nos toca ahora destacarlo en un gobierno de derecha, ahí es que parece que recordamos desde la oposición el tema de la calidad. Eso ha sido siempre igual. No, sí, ese es un tema que es permanente y tiene que ver con lo que yo planteaba al final, con buscar mecanismos que permitan una relación más equilibrada entre empleadores y trabajadores. Las leyes laborales hoy día son claramente proempresariales y no ayudan a que los trabajadores tengan mayor capacidad de negociación, que se garanticen contratos donde el trabajador tenga estabilidad. Entonces, cuando yo digo el tema del empleo, digo, sí, es bueno, siempre es bueno tener más empleo, pero veamos bien qué tipo de empleo, porque los indicadores, con las cifras que se entregan ahora, que son fantásticas, cambiaron hace 2 años atrás y se considera empleo a alguien que trabajó durante una semana el mes pasado, y eso no puede ser considerado empleo porque eso es temporal. Senador, a ver, sueldo mínimo entre los 18 y 65 años, 193.000 pesos, sobre 65 y bajo 18, 144.000 pesos más o menos son los valores que incluso los tiene, están hasta publicados, pero una vez que se fijó eso el año pasado y que empezó ya a aplicarse a partir del 1 de julio, lo escuchábamos a todos, senadores, diputados, incluso a nivel institucionales como la Universidad de Chile, discutir que aquí había que empezar a trabajar una reforma de fondo del sistema para que no llegara cada año a discutir el sueldo mínimo. Sí. Y yo escuchaba a parlamentarios que decían, nos vamos a sentar a conversar a ver qué podemos hacer. Ya han pasado 9 meses y hasta ahora de nuevo estamos con la misma discusión del año pasado. Bueno, es que esta discusión la está colocando el gobierno ahora adelantándola, y a mí me parece que nos está dando la razón a aquellos que el año pasado decíamos que era posible hacer un esfuerzo mayor por las condiciones económicas del país, que la señal tenía que ir en esa línea y de una manera permanente, por lo que tú estás diciendo, para evitar el que una medida de este tipo se transforme solamente en un tema electoral. Es que hay empresas que podrían quebrar, dicen. De hecho, conversábamos con Juan Araya esta mañana, el presidente de la CONAPYME, y cuando le preguntamos exactamente eso, a propósito de algunas declaraciones que hizo la ministra del Trabajo hace 9 meses sobre la posible quiebra, él dijo, no solamente van a quebrar, están quebrando todos los días, y principalmente lo relaciona con la incapacidad que ellos tienen de cobrarse a tiempo, que a veces se pagan sus facturas a 180 días y que entonces no tienen liquidez para pagar sueldos y cotizaciones tradicionales. Ese es otro problema, porque yo le diría a Juan que una empresa pequeña no quiebra porque le sube 7, 8, 10 mil pesos a un trabajador. Él lo que está planteando es que la pequeña empresa no tiene protección en el momento de acceder a créditos más baratos, pero se los cobran mucho más caro, y además están supeditados a quienes le prestan servicio, que son los proveedores que abusan de ellos y no les pagan en los tiempos razonables. Y seguramente él lo habla, en el sector de transporte, que conoce muy bien él, porque se paga 45, 60 a 90 días, claro, y ellos el petróleo tienen que pagarlo prácticamente en el día a día. Claro, sí. Entonces, desde ese punto de vista tienen razón, pero la quiebra no se produce porque aumentan en un 3 o un 5% más el trabajo de sus senadores poder regular todo este tema bien? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es el tope para poder regular todo este tema? Si se sabe lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del pago a las MIPYMES que a 60, 90 días, está este tema que se quiere llegar a un techo, o por lo menos una base de salario mínimo, algunos hablan de escalonado a llegar a los 250.000 en el 2014. Si se están esos temas sobre la mesa, ¿por qué no se puede sentar a conversar, a tratar de sacar una normativa de futuro en el fondo? Sí, yo creo que más que una normativa lo que tiene que haber es una suerte de pacto, por decirlo así, económico o social, donde los empresarios, todos los sectores, entiendan que hay normas mínimas con las cuales se deben funcionar en los negocios y no estar generando abusos que permitan solamente la ganancia de uno excesiva a costa de otro. El tema, por ejemplo, de los proveedores de los supermercados. Los supermercados hoy día hacen lo que quieren con los pequeños productores, porque son ellos los que tienen la capacidad de compra y son ellos los únicos distribuidores. Son verdaderos monopolios, esto se ha hablado 20.000 veces. Y hasta las empresas grandes, las empresas internacionales, tienen que lidiar con esta suerte de abuso que va más allá de toda lógica. Yo te pago a 60 días
y te pago a 60 días, pero me dejas la mercadería y depende del lugar donde yo te la exhibo, en el estante del supermercado es el precio que me da. Entonces llega un momento que ya está bien la competencia y está bien que entre particulares puedan hacer ese tipo de negociaciones, pero llega un momento en que se empieza a generar una situación de abuso y van sobreviviendo solamente los más grandes, que se van transformando en verdaderos monopolios. Y aquí lo que nosotros necesitamos hacer es una campaña sostenida de fortalecimiento de la pequeña empresa, el emprendimiento, que pueda tener más estabilidad, porque es ahí donde se genera más empleo. Y es ahí donde hay más posibilidad de movilidad también en la sociedad chilena, y ahí es donde se producen oportunidades para levantar el nivel de vida de esa gente. Estoy hablando de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar campesina. Muchos de ellos son proveedores de los supermercados locales y les compran los precios que quieren, o están sometidos a la intermediación de quienes manejan la cadena de compra de alimentos. Hablábamos recién del sector transporte, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El sector transporte, el controlador de la carga es el que tiene la manija. Y muchas veces, claro, lo hace a costa del proveedor. Entonces, tiene que haber una mentalidad también de lo que es la ganancia o la utilidad justa y no excesiva, explotando o abusando de la condición monopólica que se tiene en algunos sectores. A mí me parece que avanzar en todo lo que signifique generar conciencia de que en el financiamiento no puede haber tanta diferencia cuando le entrego financiamiento a una empresa chica que le cobro un ojo de la cara, y cuando negocio con uno grande entonces las condiciones son completamente distintas. Y eso sí, eso no se puede hacer por ley, pero sí hay que generar condiciones de regulación y de fiscalización para que los mecanismos operen, y también generar conciencia entre los propios sectores empresariales. Cuando hablamos del tema de la educación y hablamos de que hay que mejorar la calidad de la educación en el sector público, estamos hablando que hay que invertir ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la mayor vulnerabilidad, y como está la mayor vulnerabilidad, y si tú quieres sacar a esa gente de la situación de pobreza, tienes que mejorar educación, y después viene empleo y calidad de empleo e ingreso, porque sin ingresos tampoco sale de la situación de pobreza. Los temas están ligados, y eso es bueno para la estabilidad del país, y eso es muy bueno para la economía de un país. Un país que tiene estabilidad tiene una economía mucho más potente. Hablaban recién de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es el problema que tiene Venezuela hoy día? Inestabilidad. Inestabilidad, inseguridad, un excesivo estatismo en materia económica. ¿Tiene políticas sociales buenas? Sí, garantizadas. ¿Por qué? Por los altos precios de ingreso del petróleo. Pero ¿qué pasa con el resto de la economía? El resto de la economía está en una situación de inseguridad, y desde el punto de vista político y social hay una inseguridad enorme, que no se puede trabajar. Es una situación que nadie la desea. Nadie la desea para un país que tiene que pensar en largo plazo. Chile tiene niveles de estabilidad, no sabemos hasta cuándo. Y hoy día todos sabemos que hay llamémoslo así, un descontento, una desconfianza, una falta de credibilidad en el funcionamiento del sistema político, pero no solo en el sistema político. Hay desconfianza también en cómo funciona el tema de la economía por este tipo de abusos a los que yo hacía referencia recién. Pero cuando un consumidor se siente abusado porque el banco le cobra lo que quiere, y uno va y reclama en la cartola y le dice, oiga, ¿por qué me cobraron? Ah, sí, mire, perdón, nos equivocamos, le devolvemos la plata. Pero si uno no va y revisa, entonces abusan. Y sucede con l'ISAPRE, y sucede con que la AFP, tú has hecho un esfuerzo, la gente que está recibiendo sus pensiones ahora ha hecho un esfuerzo enorme por ahorrar durante cuánto tiempo, y te encuentras en parte que muchos empresarios no pagan la previsión, siendo plata de los trabajadores, y después quedan con unas pensiones mínimas, realmente mínimas. Entonces es un tema respecto al cual hay que preocuparse mucho. ¿Esto qué requiere? Requiere en un momento determinado, para enfrentar este tipo de materia, una reforma tributaria mucho mayor. Y los empresarios conscientes saben que tienen y pueden aportar mucho más, porque a ellos más que nadie les interesa un país con estabilidad y un país con mayor justicia social. Muchas gracias, senador, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté bien.